La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. Un gusto saludarte en el estudio, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, Marcela. Bueno, Eduardo, pues para que compartas con el auditorio tu opinión sobre esta controversia que interpuso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ante la Suprema Corte de Justicia por salarios y recorte al presupuesto. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente hay una controversia muy delicada, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por el ajuste a su presupuesto de 2019 y contra la ley de remuneraciones de los servidores públicos. El presupuesto de egresos se le concede a INEGI para el año 2019 12,000 millones de pesos, en vez de los 17,000 millones de pesos que solicita la institución. Según ellos, según la institución, es un techo global insuficiente para que el INEGI pueda llevar a cabo su programa de generación de información estadística y geográfica, ¿verdad? Lo primero es que según el INEGI y según muchos de nosotros también, se viola la autonomía financiera y la independencia económica de la institución del INEGI. Además que específicamente sí hace un daño en el sistema de información porque impide en este año de censos, Juan, Marcela, impide la realización de 14 importantes estudios y programas, como cuál, por ejemplo, la encuesta nacional en el uso de tecnologías de información, que por cierto a nosotros nos ha sido muy útil para ir analizando pues cómo está la cuestión de las tecnologías de las computadoras en la laguna. El 52% de los hogares en el último censo se determinó que el 52% de los hogares pues utiliza computadora en la laguna. Nosotros ya queríamos saber cómo está ahora, ¿no? Es muy importante para analizar si realmente estamos creciendo en bienestar en la laguna o no. También otro estudio que se queda colgado en el tintero, o se queda en el tintero, es la encuesta nacional de calidad regulatoria. La encuesta nacional también de agropecuaria, que es muy importante para saber lo que se produce y cómo se produce aquí en la comarca lagunera, pues una región agropecuaria por excelencia, ¿no? La encuesta nacional de los hogares, que también nos ha permitido determinar en la laguna cuál es la canasta básica del consumidor lagunero, y también es un indicador de bienestar muy importante. Así que pues a nosotros como Implan sí nos hace un hoyo. Estuvo hace poco los delegados en el norte del INEGI pidiendo colaboración del Implan para su censo económico, que ese sí no va a sufrir repercusiones por el nuevo techo presupuestal, pero sí están muy preocupados porque no pueden realizar el resto de la información. En cuanto a la parte de la Ley Federal de Remuneraciones, pues yo estoy de acuerdo con el INEGI que esa ley adolece de definiciones que brinden una verdadera certidumbre, bueno, estoy redundando, que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores del INEGI, no nomás del INEGI, sino del Banco de México o de cualquiera institución autónoma. El INEGI pues tiene una calidad que le da la Constitución mexicana como un órgano autónomo de alta especialidad técnica, y como tal pues tiene funcionarios que son caros, ¿verdad? Porque son funcionarios muy especializados, tiene demógrafos, tiene economistas, sociólogos de lo mejor del país. Por ejemplo, en el ITAM, que es la escuela donde yo estudié, pues las tres estrellas, las tres dependencias estrellas eran la Secretaría de Hacienda,
el Banco de México y el INEGI, ¿no? Eso era lo más demandado por los economistas de mi escuela, porque son las estrellas, ¿no? Bueno, no sé ahora la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Aunque la controversia por la ley de remuneraciones no debe preocupar ahorita mucho al INEGI, porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desechó los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo y presentados por el Congreso contra la resolución que suspende la entrada en vigor de la ley de remuneraciones. Yo espero que no cambie eso, ¿verdad? La otra cosa que a mí me preocupa es las descalificaciones que hace el presidente de la República con adjetivos peyorativos y adjetivos que no vienen al caso, ¿no? Descalificativos. Por ejemplo, como decir que son una bola de leguleyos los funcionarios que trabajan en estos órganos paralelos, ¿verdad? Eso nos hace intuir que el señor presidente pues quiere tener centralizado todas las el gobierno, todos los gobiernos, o más bien las funciones del Estado mexicano, porque no le corresponden todas las funciones del Estado mexicano, nada más le corresponden las funciones del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Estos son organismos autónomos que tienen una justificación plena, ¿verdad? Como la tiene el Banco de México. O sea, el Banco de México, pues, es el órgano de control de la inflación. El INEGI, pues, es el generador de la información estadística que utilizamos todo, porque es la que genera información veraz, oportuna y comprobable, ¿verdad? Que es un requisito básico de la generación de información y que nos sirve a todos para desarrollar o para hacer nuestros indicadores, ¿no? Y también el INEGI cumple con una función de contrapeso a los 3 niveles de gobierno. O sea, se tiene que acotar en su información, tiene que ser también veraz la información de la Secretaría de Hacienda, pues tiene que ser oportuna y tiene que ser comprobable, no puede, y el INEGI sirve para ese contrapeso, ¿no? Habría que recordar que Hacienda en los antiguos regímenes, muy antiguos ya, publicaba su expectativa de crecimiento hasta que el INEGI publicaba la expectativa de crecimiento de ellos, ¿no? Del INEGI. Ahora la expectativa de crecimiento pues se determina por el señor presidente de la República, ¿no? O sea, qué temperatura quiere el señor presidente que haya este día, ¿no? Es lo mismo que qué inflación quiere, qué indicador de crecimiento quiere información, quiere que le guste y no le moleste, ¿verdad? O sea, creo que el presidente está haciendo cosas muy buenas en materia de control de la corrupción, en materia de transparencia de sus funcionarios, pero esto deja muchas preocupaciones, ¿no? En función del costo-beneficio, Eduardo, es evidente que los beneficios que deja el INEGI se paga con creces el costo que nos tienen los mexicanos por todo esto que ya mencionabas, estos estudios, estas investigaciones que realiza y que son de utilidad práctica para los mexicanos, para instituciones, para organizaciones, para el mismo gobierno. A diferencia, por ejemplo, del costo-beneficio del turismo legislativo, que se gasta muchísimo en él y no nos deja beneficios. Claro. En este caso, ¿habría algún recurso, digamos, legal para poder revertir esta intención del gobierno de la Cuarta Transformación? Pues la misma controversia constitucional, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ir hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver esta diferencia de opiniones, ¿no? Y no con adjetivos y con descalificaciones y con decisiones monolíticas y unilaterales. O sea, es necesario que en el país discutamos estas cosas. Por ejemplo, la cuestión de los funcionarios públicos, si hay conflicto de intereses o no hay conflicto de intereses.
después de que trabajan en el Banco de México, se vayan a hacer estudios monetarios, por ejemplo, para el Banco Mundial, ¿no? Como está pasando en muchos, ¿no? Funcionarios, altos funcionarios, pues se están yendo se salen del gobierno y se van a trabajar. Bueno, sí es necesario que haya una regulación al respecto, ¿verdad? Que evite conflictos de intereses, pero no así a machetazos, ¿verdad? Con golpes y con descalificaciones y con adjetivos peyorativos, o sea, sino hay que resolverlos en el Congreso y hay que resolverlos en la Suprema Corte de Justicia, los funcionarios públicos que, por ejemplo, Gil Díaz o Pedro Aspe, que trabajan en empresas, pues cumplieron con la ley actual. Tú no los puedes regañar o los puedes calificar porque el señor cree que debe ser 10 años. Bueno, pues cuando la Constitución así lo diga o cuando lo diga así nuestras leyes, pues así debe ser, pero ahorita no es así. Ahorita yo como Eduardo Holguín me puedo salir y tengo un año para no tener conflicto de intereses, pero a mí no me parece justo que me reduzcan el suelo, me corran y no pueda yo trabajar en ningún lado. O sea, ¿cómo le damos de comer a nuestra familia, ¿verdad? Estamos charlando con Eduardo Holguín, director del Implan Torreón, y bueno, pareciera que hay una epidemia, una plaga de mafias. Ya estaba la mafia del poder, luego vinieron otro tipo de mafias, las mafias de los organismos cívicos, la mafia de las estancias infantiles, y ayer surgió una nueva mafia entre quienes practican la ciencia en México. Ayer precisamente dijo Andrés Manuel López Obrador, hay toda una campaña y es importante ventilarlo porque están muy molestos algunos del CONACYT, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, porque tenían sueldos elevadísimos y tampoco tenían tanto nivel académico. Entonces se sienten desplazados. Así reventó el presidente luego de las críticas que recibió por colocar a una modista al frente de asuntos justamente de científicos. ¿Qué opinas sobre este nuevo arremetimiento de López Obrador ahora hacia hacia quienes practican la ciencia? Pues todos los días arremete contra alguien, ¿no? O sea, en vez de ir hacia las leyes, ir hacia las instituciones, hacia el Congreso, hacia la Suprema Corte, arremete con palabras y luego no sucede nada. O sea, es un poco parecido a Trump, ¿no? Se parecen mucho estos dos gobiernos populares, ¿no? O populistas. Con así, dejando las cuestiones anecdóticas de esta señorita, pues es también muy lamentable que se le haya recortado recursos a la ciencia y a la innovación y a la investigación, porque de por sí ya es bajo a nivel relativo mundial lo que se destina a la investigación. Nosotros ya no podemos seguir atrayendo empresas maquiladoras de mano de obra de hambre, ¿no? Con sueldos de hambre, como ha sucedido aquí en La Laguna y ha sucedido en Coahuila y en todos los países, los estados se pelean por regalarle terrenos, naves, y luego llegan y no le dejan nada a la sociedad, ¿verdad? Fíjate, nosotros acabamos de sacar un dato que desde el 2012, que empezaron las empresas maquiladoras a llegar a La Laguna, a la fecha, no ha cambiado nada la estructura de ingresos de la comarca lagunera, a pesar de que han entrado varias empresas maquiladoras. No ha cambiado un ápice. Sigue siendo el mismo porcentaje de sueldos bajos, y el mismo porcentaje de sueldos altos. No ha cambiado nada en la estructura productiva, las empresas maquiladoras. Hay una estacionalidad tremenda. Desde años, décadas, lo hicimos el estudio también para otros estados y para otras regiones, y no ha cambiado nada la situación de económica de los trabajadores mexicanos con la entrada de las maquiladoras baratas. Ya no podemos seguir trayendo maquiladoras baratas. Necesitamos traer empresas de altos valores agregados que le paguen a nuestros jóvenes. Fíjate, tenemos ahorita un 12% de desempleo abierto en jóvenes. Altísimo. Eso es el más alto del país en La Laguna. Y
muy bajo en el nivel de operadores, o sea, andamos en 2% de desempleo, casi tenemos pleno empleo. Eso lo que está organizando es que hay una alta rotación de personal, cerca del 90% en las empresas maquiladoras, pero los jóvenes no tienen trabajo. Uh-huh. Entonces son cuestiones que tienen que ver con CONACYT. Me puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver con CONACYT? Muchísimo. Claro. Necesitamos destinar un 15, un 20% de recursos más hacia la investigación y el desarrollo en México. Si no, nos vamos a salir de simples maquiladores. Oye, Eduardo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Y esto que también surgió desde CONACYT en el sentido de que no era necesario que los jóvenes fueran al extranjero, que porque se gastaba mucho, para continuar su preparación. ¿Cómo lo ves? No, pues era un programa muy bueno porque podías mandar a tus hijos a especializarse o a conocer otros mundos y conocer otras técnicas. Yo mismo mandé a mi hijo a los Estados Unidos a estudiar, a 2 de mis hijos. Y era excelente las becas de CONACYT, nos ayudaban mucho a los padres. Yo no hubiera podido si no me ayudan en una beca. Uh-huh. Bueno, aparte hay que decir que las becas de CONACYT se concursaba por ellas, o sea, no era nada más porque, bueno, también hay que reconocer que luego un codazo a alguien bien puesto podía hacer que pusieran atención en alguna persona en particular y entonces fuera más fácil el acceso, pero eran muy rigurosos con lo que tenía que ver con promedios, lo que tenía que ver con, inclusive con el trabajo de investigación que tenían que entregar para graduarse en las maestrías. Muy rigurosos, muy difícil, Primero porque había pocos recursos, entonces tenían que ser rigurosos por eso mismo. Pero ahora, no sé, muchos jóvenes se van a quedar fuera de esa oportunidad. Exacto. Bueno, y hay que anotar también que en esto de CONACYT, bueno, ya cayeron 2, ¿no? No nada más es quien se supone que tenía esta licenciatura en diseño de moda, sino otro funcionario que dejó de ser subdirector en el área de comunicación porque no contaba con experiencia profesional alguna. Yo creo que sí hay que hacer ajustes en muchos lugares del gobierno y del Poder Ejecutivo y del Estado mexicano mismo. O sea, hay que hacer ajustes, pero no destruir todo, Marcela. Y tampoco centralizar todo. O sea, que el señor presidente gobierne a CONACYT desde sus mañaneras, ¿verdad? Eso está sucediendo algo subgénero que no está sucediendo en ningún lado del mundo, que el gobierno se hace en las 2 horas de conferencia mañanera, ¿verdad? Ahí en la mañana el señor se le ocurre algo, a mediodía van a instrumentarlo y al otro día ya llegan con la respuesta, o sea, y siempre pues con una rapidez tan elevada que pues no instrumentan bien las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y no lo digo yo, lo están diciendo. Pero lo peor del caso es que precisamente esta precipitación luego da por resultado que luego tenga que haber, pues siempre no, o la corrección sobre el dato que se dijo, las imprecisiones, que luego también estas tienen un costo alto. Muy alto, o sea, que se nos ocurra a los funcionarios y al otro día lo quieras instrumentar, pues, seguramente va a haber fallas tremendas. Yo creo que antes ya me tocó trabajar con Carlos Salinas y estar en juntas con él cuando iba a Oaxaca y nos hacíamos junta de gabinete. Él era un hombre de gabinete, igual que Cedillo. Y se juntaban y nos preguntaban nuestra opinión. Por cierto, tienen una memoria tremenda, ¿verdad? Se acordaban de tu nombre, de tu puesto, de lo que les habías dicho antes, y te resolvían. Y les gustaba escuchar la opinión de nosotros, muchas veces equivocada, pero la escuchaban. Y ellos ya tomaban la decisión final, pero los asuntos ahora, asuntos que antes se trataban duraban 2 semanas en las noticias, ¿no? Ahora duran un día. Es más, no creo que duren ni un día, ya en la tarde está matando la noticia de la mañana con resoluciones nuevas, o sea, yo no creo que así se pueda gobernar el país, va a generar problemas muy, muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Eduardo Holguín, director del INPLAN, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias.